A continuar vamos a ver el primer ejemplo de balance microscópico y pues vamos a empezar con lo más sencillo, que es una pared plana. Aquí ya está un esquema de una pared plana de espesor L y está también donde está el eje coordenado. Vamos a considerar que la temperatura en nuestra superficie en este lado es TS1 y por acá es TS2. No se les olvide que esas temperaturas se refieren a toda esta superficie. Está a la temperatura TS2. ¿Sí? Lo mismo para la superficie de la cara que no se ve, toda se mantiene a TS1. Nada más para que sea un poco más claro, vamos a considerar así como yo escribí que TS1 es mayor que TS2, por lo que hay un gradiente de temperatura al menos en la dirección X y nos permite inferir que debería de haber un flujo de calor en esta dirección. Al menos en la dirección X, entonces lo voy a agregar aquí en subíndice X. ¿Sí? Y eso es lo que perseguimos calcular, a qué velocidad se mueve el calor o la tasa de movimiento de calor. Y para eso pues vamos a utilizar, para obtener eso vamos a utilizar el balance microscópico. Les voy a escribir la ecuación que derivamos en el video anterior para coordenadas cartesianas. Ahí está la ecuación completa. La premisa o lo que establece esta ecuación es: hay una solución que es el perfil de solución, que es el perfil de temperatura, perdón, en donde esa temperatura depende de X, de Y, de Z, o puede depender de X, Y, Z y el tiempo. ¿Sí? Esta ecuación es general, la voy a aplicar a nuestro problema en particular. ¿Sí? Y para eso voy a escribir consideraciones y suposiciones. ¿Sí? Entonces la primera va a ser que vamos a obtener el perfil o la solución en estado estacionario. Y si recuerdan, en el problema de balance macroscópico que se resolvió, podíamos obtener la solución en estado estacionario considerando que la derivada de la temperatura con respecto del tiempo pues es cero. Eso mismo voy a hacer aquí. Y también, si recuerdan, en el estado estacionario, puesto que la derivada es cero con respecto al tiempo, pues la temperatura ya no depende del tiempo. Entonces la solución en estado estacionario lo que hace es eliminar esta dependencia, o vamos a perder esta dependencia. No vamos a obtener el perfil como función del tiempo. De solución en estado estacionario, y eso implica hasta este momento que t solo va a depender de la posición. Perdemos la dependencia del tiempo. ¿Sí? Y a eso se llama el perfil en estado estacionario. ¿Sí? Y en el balance, entonces, eso implica que esta derivada, si no puedes depender del tiempo, pues esta derivada de cero. ¿Sí? Bueno, la segunda va a ser: no hay generación volumétrica de energía. O de calor, o de energía, llamémosle. ¿Qué implica eso? Que este término no existe para nuestro problema. Q punto es igual a 0. Voy a escribir aquí la tercera y ahorita explico más qué es. Vamos a considerar que hay simetría en Y y Z. Esta simetría no es la simetría que conocemos normalmente, de que algo es simétrico, siempre una mitad es el reflejo de la otra.
No, aquí simetría se refiere a la solución depende, por ejemplo, si decimos que hay simetría en Y, automáticamente lo que estamos estableciendo es la temperatura no cambia con la posición y aquí adicionalmente agregué Z, entonces la temperatura no cambia con la posición en Z. Vamos a regresar al dibujo y vamos a ver si si se cumple esa consideración o suposición. Vamos a colocarnos aquí en un punto, en cualquier parte, ahí en el sólido. Algo que me faltó decir es que estamos aplicando el balance, y me faltó aquí escribir que X, o estoy aplicando el balance microscópico en el sólido porque es la derivación se hizo para un sólido, entonces ahí voy a escribir que X solo está contenida entre 0 y L. No voy a escribir Y y Z y ahorita vemos por qué, pero también deberíamos de tener delimitados Y y Z. Pero ahorita va a quedar claro por qué no lo consideramos. Bueno, entonces supongan que estamos en este punto de aquí y nos movemos hacia acá, en la dirección, estamos avanzando en X. ¿Sí? La pregunta es, ¿la temperatura en este punto será diferente a esta? Y la respuesta pues es sí, porque si estableces originalmente que la temperatura aquí es una y te mueves en X y cambia, pues claramente la temperatura depende de la posición X. Entonces esta dependencia no se puede eliminar. Es claro que la temperatura va a cambiar con la posición X. ¿Qué pasa si hacemos el mismo ejercicio pero en las otras coordenadas? Es decir, ¿qué pasa si estamos aquí? Lo voy a hacer aquí en la cara para que sea más claro. Sigue siendo la pared. Si estoy aquí, pero ahora me voy a mover en la dirección Y. Y la pregunta es, ¿la temperatura cambió? Y la respuesta claramente es no, porque ya establecimos que toda esa cara está a la temperatura TS2. Entonces, yo no esperaría que la temperatura cambiara con la posición y automáticamente a eso se le llama simetría en la dirección Y, que es esto que escribí yo aquí. Esta parte de aquí elimina entonces la dependencia con respecto a Y. Y lo mismo si hacemos el ejercicio, pero ahora nos movemos en Z, estamos aquí, subimos. Y la pregunta pues es la misma, ¿la temperatura cambió con Z? Y pues la respuesta es no, porque estableciste que toda esa cara está a TS2. ¿Sí? Entonces la temperatura debe ser simétrica con respecto a Z, es decir, no debe depender de Z. Entonces esto que escribimos aquí cancela esta dependencia. De tal manera entonces que nuestro perfil solo va a depender de la coordenada X, porque ahí establecimos que la temperatura sí cambia con la posición X. Este caso de simetría, pues si no dependes de una coordenada en particular, pues las derivadas son 0. ¿Sí? Entonces eso va a cancelar acá en nuestro balance microscópico. No puedo tener derivadas con respecto a Y, porque es 0, y con respecto a Z tampoco. ¿Sí? La cuarta consideración va a ser propiedades termofísicas constantes. En este caso pues me refiero acá, es la única que tenemos por aquí visible, y eso va a permitir entonces tomar esta acá y retirarla de esa derivada. Bueno, entonces el único término que sobrevive del balance microscópico es ese que encierro, y lo voy a escribir aquí del otro lado. Entonces solo quedó 0, es igual la derivada, estas derivadas que están aquí, como ya solo dependo de una variable, pues ya no van a ser parciales, van a ser totales. Entonces las voy a escribir ahora ya como totales. Todo lo demás es 0 y ya establecimos que esta va a ser constante, entonces vamos a terminar con esto. Y pues este K pues va a ser irrelevante, lo vamos dividiendo y al final lo que obtenemos en nuestro balance microscópico aplicado a la pared se reduce a esta ecuación con estos límites para X de 0 a L.
La solución de esta ecuación pues es tu perfil, es lo que persigues, la descripción de t como función de x. ¿Sí? La solución de esta ecuación, que por ahí está en su primer tarea, pues no es otra cosa que una línea recta. ¿Sí? Este es entonces nuestro perfil de temperatura. ¿Sí? En nuestra pared, el perfil, y lo que podemos ver aquí es la expresión que obtenemos, pues es una línea recta. ¿Qué implica eso? La teoría está estableciendo lo siguiente: si tú pudieras medir las temperaturas dentro de la pared, comenzarías en TS1, y lo que dice la solución es, si empiezas a avanzar en la dirección X, la temperatura debería de disminuir, pero debería de hacerlo linealmente. Es decir, la solución establece que la temperatura se va moviendo así. Si pudiéramos medir, eso es lo que registraríamos, que la temperatura va descendiendo linealmente. Entonces, para esas consideraciones que están aquí, y para el problema pues en particular para la pared plana, y cumpliendo estas consideraciones, el perfil o la solución siempre es una línea recta, siempre. Bueno, esta es nuestra solución. Es solución general, necesitamos aplicar nuestras condiciones de frontera para determinar C1 y C2. Las condiciones de frontera pues son las que ya establecimos en el problema, y las voy a escribir aquí. Nuestras fronteras pues es lo que ya establecimos, es esto que está aquí. Las fronteras son el 0 y L. Entonces en x igual a 0, que sabemos, y en x igual a L, que sabemos. Este problema es muy sencillo. En x igual a 0 nosotros conocemos que la temperatura es conocida, es decir, en x igual a 0 T es igual a TS1, y de la misma manera en x igual a L pues T es igual a TS2. Esas son las condiciones de frontera para nuestro problema en particular. Las voy a reescribir acá. En x igual a 0, T es igual a TS1, y en x igual a L, T es igual a TS2. Y voy a aplicar entonces, para determinar, estas condiciones son las que permiten determinar C1 y C2, ¿sí? Para que ya no sean constantes indeterminadas. Entonces voy a hacer el ejercicio de calcular las constantes, y para eso son condiciones muy sencillas. Voy a aplicar primero la de la izquierda, y es decir, voy a sustituir x igual a 0 aquí y t igual a ts1 acá. Entonces voy a obtener ts1 S1 por 0 más C2, y aplico la otra de la misma manera. X ahora va a ser L y T va a ser TS2, y obtenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Las incógnitas son C1 y C2. Puesto que estás determinando constantes, no puede haber variables en estas ecuaciones. ¿A qué me refiero? Errores que luego cometen, por ejemplo, es sustituyen solo una parte de las condiciones. Es decir, aquí me siguen dejando una X, por ejemplo, y siguen avanzando y despejan C1 y C2, y resulta que C1 depende de X y C2 también, o cosas así, y eso está mal. Las constantes son constantes, ¿sí? Entonces tengan cuidado al aplicar las condiciones. Debe aplicarse toda esta información, está ligada, no se puede aplicar por separado, ¿sí? Bueno, de esta ecuación de aquí, pues claramente C2 es TS1, y de la otra ecuación podemos ya sustituir acá C2, que ya conocemos que es TS1, y resolver para C1, y obtendríamos entonces TS2 menos TS1 entre L. Ahí están entonces las constantes determinadas, ya no son arbitrarias, y lo que resta hacer en esta parte pues es sustituir en el perfil de temperatura. Sigue siendo el que ya determinamos. Lo único que vamos a hacer es reemplazar C2 aquí y C1 aquí.
Entonces lo voy a hacer aquí en la siguiente hoja y vamos a obtener entonces nuestro perfil ya determinado completamente. Ahí está nuestro perfil, que aplica igual, no ha cambiado de 0 a L, y es nuestro perfil de temperatura en la pared. Entonces aquí está la primera parte de la solución en el procedimiento este que la mayor parte del tiempo lo vamos a seguir, es decir, primero obtenemos el perfil y luego calculamos a qué velocidad se mueve el calor. Entonces, regresando al esquema, ya establecimos que la temperatura cambia en la dirección X y entonces debe haber una tasa o un flux en X. En Y y en Z son 0 a la hora que consideramos simetrías. Pues si la temperatura en esta dirección no cambia, pues QY debe ser 0. Y si vas hacia acá y cambias en Z y no hay un gradiente, la temperatura no cambia, pues QZ es igual a 0. Entonces el que persigues calcular es el único que existe, Q en X. Entonces vamos a calcular la tasa o el rate, tasa de calor, y para eso utilizamos la ley de Fourier. Aquí le voy a escribir ley de Fourier. Por ahí en el video anterior pues tienen las ecuaciones. Específicamente en la dirección X pues es menos K por área y deten de X. Esa es la expresión de Fourier. Me parece que la escribí como QB' menos K deten de X en el video, pero es lo mismo. Recuerden que Q, el flux, este de aquí es el flux, no es otra cosa que la tasa o el rate dividido entre el área perpendicular. No se les olvide que es el área perpendicular, es esta área de aquí, ¿sí? Que es perpendicular a esta dirección. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, ya tenemos una ecuación para el perfil, podemos entonces sustituir esta temperatura aquí y tomar la derivada, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, como necesito la derivada, voy a hacer primero la derivada. Voy a tomar aquí dt en dx y lo que estoy haciendo es voy a derivar mi perfil, ¿sí? Y esto pues es igual a esta expresión ts2 menos ts1 entre L. Esa es la derivada. Este resultado entonces lo voy a sustituir aquí y lo voy a hacer por aquí. Sería entonces qx es menos k por a y la derivada que sería ts2 menos ts1 entre L, ¿sí? Y lo que obtenemos pues es la ley de Fourier en pared plana, que seguramente, como ya dije, lo conocen de fenómenos de transporte 1, ¿sí? Si queremos el flux, pues bastará con dividir nuestra expresión entre el área. Entonces el flux no es otra cosa que menos k ts2 menos ts1 entre L, ¿sí? Y los dos representan la velocidad a la que se mueve el calor, una normalizada por el área, la otra no. Pero pues ahí están las ecuaciones que las relacionan, que son esto que está aquí. Entonces, la aplicación del balance microscópico es la que termina con la ecuación que conocen como ley de Fourier, ¿sí? Si cambia la geometría, cambia este resultado, cambia el perfil y cambia la expresión. Pero se puede obtener con el balance microscópico. El concepto este de resistencia ya lo revisamos también en algún video anterior, lo voy a retomar. Es decir, Q lo podemos escribir como fuerza impulsora entre resistencia. Para nuestro ejemplo en particular, pues sería TS1 menos TS2 como fuerza impulsora y nuestra resistencia sería L entre K por el área, ¿sí? Entonces esta es la resistencia conductiva en pared plana. Si cambia la pared
si es cilíndrica o esférica, la expresión de resistencia también cambia, pero como digo, pues se puede derivar aplicando el balance microscópico. Pero ahí está entonces nuestra expresión como resistencia. ¿Qué pasa si retomamos el problema? Voy a hacer aquí otra vez la pared. Ya solo la voy a dibujar así de lado. Aquí está L. Y solo tenemos variación X. Solo voy a dibujar el eje en X. Pero lo que voy a considerar, ya tenemos pues TC1, TS2. Pero voy a considerar que la pared está expuesta a un fluido 1, cuya temperatura es T infinito 1 en una de sus caras, la de X igual a 0, y en la otra hay un fluido 2 con temperatura T infinito 2. La pared plana es independiente de que yo haya decidido exponerla a fluidos, es independiente en el sentido de, pues sigue siendo la pared que ya resolvimos con las condiciones de frontera que no han cambiado. Entonces el perfil o la velocidad esta que obtenemos aquí, pues es general para cualquier pared. ¿Sí? Entonces ya no voy a analizar eso, lo único que voy a meter al análisis es qué pasa si lo exponemos a fluidos. ¿Sí? De la teoría que aprendimos es, pues debe haber aquí una capa límite y del otro lado debe haber otra, cuyo espesor dependerá del valor del coeficiente convectivo, es decir, aquí debe haber un coeficiente convectivo que voy a llamar H1 y aquí debería de haber otro que dependerá pues de las velocidades del fluido, de las propiedades de los fluidos. Y lo que conocemos también es, nosotros voy a considerar que T infinito 1 es mayor que T infinito 2, de manera que podemos establecer que el flujo de calor debería ser en esa dirección. Lo voy a llamar así Q. Y cosas que hemos aprendido, como ya dije, es el calor que va avanzando aquí, pues ya tenemos una expresión, le voy a llamar Q conducción, nada más, que es pues esto que está aquí, esta es nuestra Q conducción en nuestra pared plana. Pero utilizando la ley de enfriamiento de Newton, nosotros podemos calcular cuánto calor va a entrar hacia la superficie de la izquierda a la derecha. Eso lo voy a llamar convección 1. ¿Sí? Esa teoría, esa segunda ley de enfriamiento de Newton también la puedo aplicar en el otro lado y decir, bueno, lo que va por acá, que sería de la superficie hacia el fluido, pues es movimiento por convección, lo voy a llamar convección 2. Esas expresiones de convección 1, pues no es otra cosa que H1 por el área y la diferencia de temperaturas, que sería T infinito 1 y TS1, que son las diferencias de temperaturas que genera la capa límite. Convección 2, pues sería H2 área. TS2 ahora es de la superficie al fluido, a T infinito 2. Estas también las podemos escribir, ya sabemos, como fuerza impulsora entre resistencia, que sería 1 entre H1A. Como ya dije, la forma de la resistencia para convección no cambia, no depende de la geometría de la pared, siempre es 1 entre H por área. El área es lo que pueda cambiar, pero la expresión es la misma siempre, entonces eso facilita el análisis de convección. Este término entonces que está en el denominador, pues no es otra cosa que la resistencia, la voy a llamar resistencia convectiva 1, y esta de acá pues es la resistencia convectiva 2.
¿sí? Las expresiones pues ahí están, y adicionalmente pues tenemos esta ecuación con nuestra resistencia conductiva en la pared. Voy a escribir, bueno, antes de escribir, también la otra cosa que aprendimos es, pues, si hacemos un balance macroscópico en esta superficie, pues vamos a llegar a la conclusión de que este y este deben ser iguales. Entonces Q convección 1 debe ser igual a Q conducción. Y si hacemos el balance en esta otra, pues lo que vamos a obtener es que este Q conducción debe ser igual a este. Q conducción debe ser igual a Q convección 2. Y todas estas cantidades, pues si Q convección 1 es igual a Q conducción 1 y Q conducción 1 es igual a Q convección 2, pues Q convección 1 debe ser igual a Q convección 2. Entonces todas deben ser iguales, y como todas deben ser iguales, las voy a llamar Q, como hice aquí. ¿Sí? Yo tengo las expresiones para calcular todos, solo lo que voy a escribir aquí es de manera general. Q convección 1, que se va a llamar Q, pues este infinito 1 menos TS1 entre la resistencia, le voy a llamar resistencia convectiva 1, pero también Q en la parte de conducción, que sería Q conducción, es TS1 menos TS2 entre una resistencia a la conducción, y Q que va en la otra capa, que sería Q convección 2, que la vamos a llamar Q, sería TS2 menos T infinito 2 entre la resistencia convectiva 2. ¿Sí? Puesto que esas Q's son iguales, ya lo sustituí. Puedo combinar las ecuaciones. Y lo que voy a buscar nada más es eliminar TS1 y TS2, es decir, las voy a combinar para que no aparezca ni TS1 o TS2. ¿Sí? Entonces el ejercicio es muy sencillo, habrá que sustituir las tres y generar una. El resultado va a ser este. Q es T infinito 1 menos T infinito 2 entre la sumatoria de las resistencias. Ese es el resultado que se obtiene al combinar las tres ecuaciones. ¿Por qué es importante esta ecuación? Es importante por lo siguiente. Pensemos en el esquema este. Necesitarías conocer las temperaturas. Esta expresión de aquí no se puede utilizar porque estas temperaturas va a ser muy complicado medirlas, a menos que el fluido sea aire y le puedas apuntar con las que nos están tomando temperatura, con estas cosas infrarrojas. Pero si el fluido es agua, no tienes forma tú de medir TS1 o TS2 pensando que hay agua de los dos lados de la pared. Entonces esta ecuación que obtuvimos, la ley de Fourier, pues tiene limitaciones en el sentido práctico. En el sentido práctico, ¿qué es lo que tú puedes medir fácil? Lo que tú puedes medir fácil es las temperaturas T infinito, esta y esta, que son temperaturas en el seno del fluido, bastará con meter un termómetro. ¿Sí? Pero tú no puedes medir entonces en la mayor parte del tiempo estas dos, TS1 y TS2. Por eso es importante esta ecuación, porque lo que estoy estableciendo es estas dos las puedo medir y estas tres las puedo calcular porque ya conozco la teoría. Entonces sí puedo yo estimar a qué velocidad se mueve el calor. ¿Sí? Bueno, este concepto de resistencias lo voy a visualizar. Voy a redibujar la pared para que no esté ya todo encimado. Entonces tenemos nuestra pared, tenemos nuestros fluidos. Y lo que estamos estableciendo es entonces que el calor va en esta dirección, Q. Y si hago analogía con resistencias eléctricas, pues yo puedo entonces dibujar, aquí debe haber una resistencia, aquí debe haber otra y aquí debe haber otra. Esta es la resistencia convectiva 1, esta es la resistencia a la conducción y esta es la resistencia a la convectiva 2. Esas tres resistencias son las que aparecen como denominador en esta ecuación.
y aparecen como una sumatoria. Y eso se debe nada más a que están en serie, es decir, el calor primero debe atravesar esta resistencia y luego se puede internar en la pared y atravesar esta otra y luego puede salir y atravesar la última. ¿Sí? Están en serie. Como digo, la ventaja principal de esta ecuación es no necesitas las temperaturas TS1 y TS2. Las temperaturas TS1 y TS2 pues siguen estando por acá. Los voy a representar aquí. TS1 y TS2. No las puedes medir, pero la teoría sí las puede predecir. Si puedes medir T infinito 1 y T infinito 2, tú puedes calcular Q. Y luego puedes regresar a tus ecuaciones originales. Si tú ya calculas Q, pues entonces conoces este lo conocías. Este también puedes calcular TS1 de esa ecuación o TS2 de esta otra, ¿sí? O de acá, ya que conozcas TS1. Entonces la teoría sí te permite establecer qué temperaturas tienes en las superficies. ¿Por qué es importante esta descripción? Por lo siguiente, suponga que el fluido está a una temperatura altísima, no sé, 1000 grados, y transfiero calor de un fluido al otro. El material seguramente es no seguramente es un sólido, pero seguramente tiene algún punto de fusión. Es importante saber qué va a pasar con TS1 y tiene que ser un valor por debajo del punto de fusión de la pared, si no se va a comenzar a fundir. Entonces por eso es importante poder establecer qué temperaturas alcanza tu pared. Entonces voy a dibujar los perfiles. Aquí va a estar la posición. La pared pues anda por aquí. ¿Sí? Lo único que sabemos hasta ahorita es por aquí debe andar TS1, por acá está TS2. Y lo que aprendimos es nuestra pared sin generación de energía en estado estacionario, el perfil debe ser plano. ¿Sí? Pero luego por fuera están las capas límites. Y si esa resistencia existe, pues debe provocar una caída en la temperatura. Es decir, si grafico la temperatura, bueno, ya grafiqué una parte de la temperatura, pero entonces debería de haber, por acá debería estar todo esto, T infinito 1. Estoy en el seno del fluido, la temperatura no cambia, pero entramos en la capa límite y la temperatura cae por la presencia de la resistencia. Sigo avanzando en el sólido, la temperatura cae linealmente y luego debe haber otra caída por la resistencia en la otra capa, hasta que alcanzamos el nivel de T infinito 2. ¿Sí? Entonces recuerden que si cae la temperatura es porque hay una resistencia asociada. Bueno, para finalizar, tú puedes escribir más ecuaciones que estas que presento aquí, son todas las mismas, pero puedes escribir más. Tienes, por ejemplo, tú puedes seleccionar T infinito 1 y TS2 como fuerza impulsora. Es decir, yo puedo decir, si escribo yo T infinito 1 y TS2, pues puedo hacerlo. Pero donde no tienes libertad es cuántas resistencias deben estar en el denominador. Voy a regresar a esta parte antes de escribirlo, terminar con esa expresión. Esta que obtenemos son las temperaturas de masa afuera, es decir, es T infinito 1 y T infinito 2, y atraviesas las tres resistencias, esta y esta. Por eso aparecen en el denominador. ¿Sí? Si tú seleccionas, como digo, T infinito 1 y TS2, pues solo atraviesas esta y esta. ¿Sí? Entonces tú puedes escribir esa expresión y decir, si yo tomo T infinito 1 y TS1, solo atravieso la resistencia de convección 1 y la de conducción. ¿Sí? Y esta ecuación pues también es válida. Y Q sigue siendo lo mismo. Puedes seleccionar si tú quieres TS1 y T infinito 2, pero entonces atraviesas esta y esta. ¿Sí? Entonces tú tienes libertad de seleccionar la fuerza impulsora, pero no tienes libertad sobre qué resistencias van en el denominador. Y bueno, entonces eso es todo lo que voy a revisar de pared plana sencilla.